Bueno, hermanos, ya estamos listos para comenzar. 1, 2, 3 probando, estamos listos. Son las 8:30 ya, así que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias a Dios. Estamos reunidos nuevamente al finalizar este sábado para poder estudiar la palabra de Dios y para poder, hermanos, concentrarnos en el estudio de la Biblia y poder avanzar con una clase más en lo que tiene que ver con la serie de la lluvia tardía. En este caso nos toca ver la clase número 39, ¿sí? Nos toca ver la clase número 39 que se llama El poder de la lluvia tardía, parte 4. Repito, hoy nos toca ver la clase número 39 que se denomina El poder de la lluvia tardía, parte 4. Y dentro de esta parte 4 vamos a ver, hermanos, lo que tiene que ver con las visiones, sueños y profecías. Visiones, sueños y profecías que vamos a tener cuando descienda la lluvia tardía. Pero antes de que nosotros comencemos, y como es de costumbre, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para orar los que podamos acá por el espacio, y los que nos pueden seguir a través de internet, si se pueden arrodillar, si pueden por el espacio también que se inclinen? Entonces vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos una vez más acá para poder estudiar tu palabra y poder llegar a profundizar estas cosas. Danos aliento, Padre, danos luz, danos el Espíritu Santo, la compañía de tus santos ángeles. Perdona nuestros pecados y bendice a los miles de hermanos que nos puedan estar viendo tanto en directo como en diferido. Querido Padre, asístenos ahora y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, como había dicho, clase número 39, El poder de la lluvia tardía, parte 4. Y hoy nos toca ver visiones, sueños y profecías. ¿Qué visiones, sueños y profecías, hermanos? Las visiones, sueños y profecías que vamos a tener, mis queridos hermanos, que vamos a tener cuando descienda la lluvia tardía. Es impresionante, hermanos, todo lo que nosotros vamos a estudiar, y como ustedes se habrán dado cuenta, somos los únicos que estamos dando una serie de la lluvia tardía tan larga y tan abarcativa en lo que tenga que ver con los temas. Y yo más adelante también quiero dictar toda una serie ya de lo que tenga que ver con temas morales, porque me están pidiendo temas morales. Quiero dictar toda una serie sobre el aborto, toda una serie sobre el divorcio y toda una serie sobre otros temas más que tienen que ser bien estudiados por la comparación de texto y dejar en claro qué es lo genérico que Dios pide, más allá de los casos especiales, que no es lo mismo. Vamos a dejar establecido qué es lo general que Dios manda, haciendo una diferencia de los casos especiales que podrían ser considerados por la congregación. Eso en lo que tiene que ver con los temas morales. Pero mientras tanto vamos a continuar con el tema de la lluvia tardía para que los hermanos puedan discernir y ver que realmente bajo el poder de la lluvia tardía vamos a estar muy asistidos y muy protegidos por el Espíritu de Dios, incluso si morimos. Porque mucha gente cree que porque sea torturado, encarcelado y martirizado no va a ser bendecido. No, si somos encarcelados, torturados y martirizados, lo mismo vamos a triunfar, lo mismo vamos a tener éxito, lo mismo vamos a recibir capacidad para afrontar y soportar esas cosas de una manera triunfante. Pero hermanos, cuando descienda la lluvia tardía, tengo que decirles que va a ser algo impresionante, algo realmente impresionante. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque cuando descienda la potencia del Espíritu Santo, vamos a ser asistidos, hermanos, por todo el poder del Espíritu Santo, debido a que nos van a cortar el teléfono, no vamos a tener teléfono, no va a haber celulares, no va a haber emails. Hay muchos adventistas que creen que van a andar con teléfonos celulares, con el mail, con la tablet, con el smartphone, con el iPhone y qué sé yo cuántas otras cosas más. No va a haber computadoras portátiles, hermanos, porque
todo lo que tiene que ver con nuestro nombre y nuestro número de documento va a estar intervenido por los gobiernos. Y por lo tanto nuestras cuentas de luz, de agua, de electricidad, de internet y de teléfono van a ser suspendidas. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Por lo tanto vamos a estar totalmente incomunicados por la tecnología y los medios de transporte. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo en la lluvia tardía, hermanos, van a ser necesarias las visiones, los sueños y las profecías para que estemos comunicados directamente con el cielo y entre nosotros. Vamos a tener una dirección estrictamente que procede del cielo. Los ángeles nos van a hablar. Por eso es que en esta clase de hoy vamos a ver visiones, sueños y profecías, así de manera general, a grandes rasgos, para que veamos las tremendas bendiciones que vamos a tener cuando descienda la lluvia tardía. Vamos a estar comunicados con Dios y entre nosotros a través de visiones, sueños y profecías, y se nos va a decir a dónde tenemos que ir, a dónde nos tenemos que encontrar con los hermanos, a dónde tenemos que encontrar las almas sinceras, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar viendo Joel capítulo 2, hermanos. Vamos a ir a Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2, versículo 23, presten atención, hermanos, Joel capítulo 2, versículo 23, y le damos gracias a Dios porque estamos un poco más descansados y podemos estudiar su palabra. Dice el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová. Es una promesa para que nos alegremos y gocémonos en Jehová. ¿Pero por qué? Porque dice, hermanos, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y hablando un poco más acerca de esa lluvia tardía o de ese poder de la lluvia tardía, nos lleva a los versículos 28 y 29, que noten lo que dice ahí. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne cristiana, toda carne que se convierta, ¿se entiende? Y profetizarán, noten, se va a volver a reanimar el don de profecía. Cuando descienda la lluvia tardía, hermanos, se reanima el don poderoso profético. La iglesia adventista comenzó con el don de profecía y termina con el don de profecía. Ha comenzado con el don de profecía en una sola persona, pero escribiendo muchos libros, y eso se va a compensar porque la iglesia adventista termina también con el don de profecía, pero ya no con una persona que escriba muchos libros, sino con muchas personas que no escriban nada, pero que estén perfectamente instruidas por el Espíritu. Por lo tanto, el don profético en la iglesia adventista del séptimo día va a ser siempre poderoso. Por eso es que en esta noche estamos estudiando visiones, sueños y profecías en la lluvia tardía. Y dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Hermanos, van a profetizar vuestros hijos y vuestras hijas, van a profetizar. Cuando descienda la lluvia tardía, se restablece el don de profecía y profetizan. ¿O ustedes creen que nosotros íbamos a tener que andar comprando comentarios bíblicos, diccionario de griego, de hebreo, de arameo, tener que estudiarnos comentarios bíblicos enteros? No, se nos van a dar directamente los mensajes del cielo. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños. Hasta los ancianos, hermanos, la gente de tercera edad que reciba la lluvia tardía va a tener sueños instructivos de Dios, profecías y sueños. Y ya hablando de los jóvenes, dice, y vuestros mancebos verán visiones. Va a haber gente que va a profetizar, va a haber gente que va a tener sueños, va a haber gente que va a ver visiones.
Y dice el versículo 29, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, se habla de profecías, sueños y visiones. Profecías, sueños y visiones, o bien si tú le quieres llamar visiones, sueños y profecías, es lo mismo. Cuando descienda la lluvia tardía, hermanos, no va a haber tiempo para ponerse a estudiar los comentarios bíblicos. Vamos a recibir explicaciones directas de Dios. Por ahí va a haber un hermano que lo va a tomar el Espíritu y sin necesidad de ver ninguna visión y sin necesidad de soñar ningún sueño. Hay casos en la Biblia donde los tomaba el Espíritu y directamente profetizan. Va a estar la hermana sentada en una congregación y de pronto el Espíritu la toma y se levanta y dice una profecía. Los toma el Espíritu y ahí nomás hablan en nombre de Jehová. Otros tendrán que ver visiones para después profetizar y otros tendrán sueños. Pero hermanos, deja claro que vamos a ser asistidos por el Espíritu Santo con visiones, sueños y profecías, o profecías, sueños y visiones. ¿Se dan cuenta, hermanos, las dimensiones que vamos a vivir cuando descienda la lluvia tardía? Por eso es que ahora tenemos que estudiar la Biblia y orar para que cuando llegue el tiempo de la lluvia tardía, las instrucciones que se nos den sean solamente para terminar de redondear lo que ya hemos estudiado. Entonces, nosotros avanzando con este tema, hermanos, ¿qué es lo que llegamos a comprender? Que no vamos a estar solos. Capaz que tú estés huyendo en el campo o perseguido por allá en la ciudad, pero vas a estar teniendo sueños, visiones y profecías. No vamos a estar solos en la lluvia tardía. Ahora, analizando un poco este tema, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Porque si vamos a hablar del don de visiones, sueños y profecías, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene la potencia del Espíritu Santo? Como hemos hecho en la clase de ayer, vamos a hacer en esta clase. Tenemos que remitirnos a la Biblia y a la primera centuria para entender qué es lo que pasa cuando uno tiene la potencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a remitirnos a la Biblia y a la primera centuria para ver qué es lo que dice allí, hermanos. En 1 Corintios capítulo 1 leemos primeramente los versículos 4 al 8 y después los versículos 24 al 31. Leemos primeramente los versículos 4 al 8. Y noten por favor lo que dice ahí. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, y noten por favor, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Y yo pregunto, ¿cuál es la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús? ¿Cuál es? Sigamos leyendo. Que en todas las cosas sois enriquecidos en Él. ¿Pero en qué somos enriquecidos? En toda lengua y en toda ciencia. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa cuando hay potencia del Espíritu Santo, hermanos? Somos enriquecidos en toda lengua y en toda ciencia. Y ahora dice el versículo 6. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don. ¿Les faltaba algún don espiritual a los corintios? Tenían todos los dones. Por eso es que eran enriquecidos en toda lengua y en toda ciencia. Y ahora dice, hermanos, el versículo 7, de tal manera están enriquecidos en Cristo que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y si leemos un poco más el contexto, vamos a ver hasta qué punto estaban enriquecidos y cuál era el efecto de ese enriquecimiento espiritual. Versículo 24 al 31. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios.
Cristo para nosotros, cuando tengamos la potencia del Espíritu Santo, vamos a poder comprobar la veracidad de estas palabras. Y ahí vamos a ver con la potencia del Espíritu Santo que Cristo es potencia de Dios para nosotros y sabiduría de Dios para nosotros. Versículo 25. Y noten por favor cuando voy avanzando en esto. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Noten lo que pasa, y está hablando de los cristianos, lo que Dios elige, los escogidos de Dios. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Entre los cristianos, ustedes van a ver que nunca hay muchos poderosos, muchos sabios, no hay muchos nobles, pero ¿qué tienen? La potencia del Espíritu Santo. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Pero con qué avergonzamos a los sabios? Con la potencia del Espíritu Santo que nos confiere todos los dones del Espíritu a la iglesia. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos queridos, estamos viendo fundamento bíblico y vemos qué es lo que pasa, hermanos, cuando uno tiene potencia del Espíritu de Dios. A la iglesia no le falta ningún don cuando hay la potencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros, los adventistas del séptimo día, comience el reavivamiento y la reforma eclesiástica en forma planetaria a la iglesia adventista en todo el planeta, cuando volvamos a las prácticas piadosas de la iglesia primitiva, se reavivarán todos los dones dentro de la iglesia adventista. Y lo necio del mundo avergonzará a lo sabio. Lo vil del mundo, lo menospreciado, avergonzará a lo fuerte, a lo que es. Entonces, al ver este fundamento bíblico, vamos ya vislumbrando cómo viene la mano con la potencia del Espíritu Santo. No va a faltar ningún don. Yo pregunto, cuando descienda la lluvia tardía, ¿va a haber don de profecía? Sí. ¿Don de milagros? Sí. ¿Don de discreción de espíritu? Sí. ¿Don de sanación? Sí. ¿Va a haber don de liderazgo? Sí. ¿Va a haber don de apostolado? Sí, los 144.000, pero ese es otro tema. ¿Va a haber don de ancianato? Pero el ancianato bíblico, no esos que conocemos hoy en día que se hace lo que quiere y se pone a cualquiera. Sí va a haber ancianato bíblico, diaconado bíblico. ¿Va a haber maestros? ¿El don de maestro? Sí. ¿Va a haber el don de doctores? Sí. Pero cuando se refiere al don de doctores, no se está refiriendo al académico, sino al que el Espíritu lo hace docto. Ese es otro tema que después vamos a hablar. Yo tengo un tema de los dones espirituales que lo hemos dado hace mucho, ¿se acuerdan? En este grupo, pero no lo hemos llegado a terminar. Los dones espirituales. Entonces, ¿va a haber el don de echar fuera demonios? Sí. ¿Va a haber el don de sanar todo tipo de enfermedades? Sí. ¿Va a haber el don de prodigios? ¿Qué son los prodigios? Son esas cosas raras que a veces hacemos y ocurren. Ya en las próximas clases vamos a ver eso. Milagros y prodigios en la lluvia tardía. Vamos a ir viendo poco a poco. Se van a reavivar todos los dones. ¿Va a haber palabra de sabiduría? ¿Palabra de ciencia? Sí, hermanos. Todos los dones se van a reavivar. Pero en esta noche estamos viendo visiones, sueños y profecías, porque es lo que tenemos que saber, que los ángeles nos visitarán. En nombre de Dios, en visiones, en sueños, en profecías, los ángeles nos traerán los mensajes de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, ¿ha quedado claro cómo es la iglesia que tiene la potencia del Espíritu Santo? No le falta ningún don y avergüenza al mundo, avergüenza a lo fuerte, avergüenza a lo sabio, avergüenza a lo que es. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Sigamos leyendo ahora para introducirnos un poco más en el tema de las visiones, sueños y profecías. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo van a ser esos sueños? ¿Por qué yo les explico este tema, hermanos? Porque cuando descienda la lluvia tardía y ya estemos en persecución, el Espíritu Santo, hermanos, nos va a ir diciendo, los ángeles se nos van a aparecer, Cristo se nos va a aparecer, Cristo y o los ángeles. Y nos van a decir, Hugo, ve a tal casa, ahí vive tal persona que es sincera y me está buscando. Le va a decir a ustedes, Pepito, Juancito, levántate temprano, ve a tal lugar, ve allá a tal provincia, ve a tal barrio. No vayas por allá porque por allá hay peligro. No vayan por el otro lado porque por ahí los quieren agarrar, los quieren perseguir, los quieren encarcelar. No vayan por ahí, vayan por acá. Entonces, el que no tenga el don del martirio dirá, no voy a ir por ahí porque el Espíritu Santo me lo ha dicho. Y el que tenga el don del martirio dirá, no me importa, yo estoy dispuesto hasta morir por causa de Cristo con tal de que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Pero las instrucciones nos serán dadas. ¿Cuántos temas ahora este bloque es nuevo también para nosotros? Por supuesto, el Espíritu Santo nos va a dar visiones y se nos va a aparecer Cristo y los ángeles, todo en el Espíritu, todo en el Espíritu. Entonces vamos a recibir tremendas instrucciones y van a decir, no vayan por allá, prediquen acá, no prediquen allá, muévanse para allá, júntense acá, oren allá, todos instrucciones. La iglesia entera va a ser gobernada por el Señor Espíritu Santo. Aunque a los unitarios no les guste y aunque a los antitrinitarios no les guste, y a mí no me interesa, hermanos, el Señor Espíritu Santo, el capo de la iglesia, Él va a ser el que va a gobernar la iglesia en ese tiempo, y los que sean dirigentes de la iglesia estarán sometidos al Espíritu Santo. Entonces se nos van a dar instrucciones a través de visiones, sueños y profecías para que sepamos a dónde tenemos que ir y a dónde no tenemos que ir, a dónde hay peligro y a dónde no hay peligro. Pero metámonos un poquito más en el tema del profetizar. Vamos a 1 Corintios 14. Estamos viendo mucho fundamento bíblico, hermanos, tomen nota del fundamento bíblico y el razonamiento. 1 Corintios 14, leemos los versículos 1, 3, 4 y 5. Vamos a 1 Corintios 14 y leemos el versículo 1, 3, 4 y 5 que dicen lo siguiente. Presten atención. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. ¿Se entiende? Tenemos que procurar, pero sobre todo que profeticéis. Procuren los dones espirituales, pero por favor, procuren que profeticen. Versículo 3. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4 y 5. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza, hermanos, edifica a la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, empero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, si también lo interpreta, para que la iglesia tome edificación. Seguimos leyendo. Versículo 12. Presten atención al versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes, pero para la edificación de la iglesia. Entonces, vamos a ver versículos 24, 25 y 26. Presten atención. Mas si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está en vosotros,
¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Leemos los versículos 29 al 31. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 34 y 35, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Versículo número 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, empero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es lo que hemos leído, hermanos? Primeramente, que en todos los versículos que hemos leído no aparece el pentecostalismo moderno por ningún lado. No aparece ningún desorden, aquí no aparece ningún griterío, ninguna gente saltando, ni revolcándose en el piso, ni bailando, ni haciendo el ridículo. Pero sí notamos que una iglesia que tiene potencia del Espíritu Santo, en cada una de esas reuniones de la iglesia, notamos cómo se manifestaba el Espíritu y la gente podía hablar en lenguas, podía profetizar, podía tener salmo, podía tener doctrina, podía tener revelación, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que las visiones, sueños y profecías, que es de lo que más se habla en este capítulo, son para edificación de la iglesia, pero también, hermanos, para exhortación y consolación. La exhortación es cuando se nos tiene que decir qué está bien y qué está mal. Y la consolación es cuando nos va a decir, no tengan miedo, vayan por acá o vayan por allá, o no vayan por aquí o no vayan por allá, o no se preocupen, no teman de lo que está viniendo sobre el mundo y sobre el pueblo, sigan adelante. Constantemente vamos a ser instruidos por Cristo y los ángeles. En todo momento, cuando descienda la lluvia tardía, vamos a estar siendo instruidos por Cristo y los ángeles. Cuando nosotros analizamos toda la iglesia de Corinto, vemos que no le faltaba ningún don, y en sus congregaciones había gente que profetizaba. Y la iglesia era consolada, era edificada, era instruida, era consolada. Entonces, básicamente eso es lo que tiene que ver con el fundamento teológico, para que ustedes vean que cuando una iglesia tiene potencia del Espíritu Santo, la iglesia es instruida, consolada, enseñada por el don de profecía. Y profetizaban un montón. Llegaban a profetizar tanto que por ahí en lo que habían fallado los corintios era en el orden. Pero profetizaban un montón, hermanos. Profetizaban un montón. Entonces Pablo les escribe un poco eclesiológicamente para que se ordenen un poco, porque estaban llenos de dones. Hasta tal punto no le faltaba ningún don, que dice, no, lo único que le falta a ustedes es el orden. Porque tienen tantos dones que lo único que les queda es aprender un poco de eclesiología para saber que todo tiene que ser hecho decentemente y con orden. Claro. Y cuando venga la lluvia tardía, va a haber mucha gente que va a profetizar. En cada reunión de cristianos va a haber gente que va a profetizar, tendrá don de lenguas, tendrá doctrina, revelación, himnos, doctrina, enseñanza. Todo tendrá, hermanos. Pero lo que va a predominar para mí, hermanos, es el don de profecía. Visiones, sueños y profecías, porque es lo que predomina en Joel 2, 28 y 29 para el tiempo del fin. Vamos a meternos un poquito más en los ejemplos. Yo les voy a poner un ejemplo. Para entender lo que va a pasar al fin de la iglesia cristiana, tenemos que ver qué es lo que pasó al comienzo de la iglesia cristiana.
Veamos, por ejemplo, un ejemplo que aparece en la Biblia. Va a ser como al principio. Va a ser como al principio. Os daré lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Y cómo fue al principio? Como les vamos a mostrar ahora. Vamos, por ejemplo, a ver un caso. Hechos capítulo 16, versículo 8 al 10. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Presten atención. Y pasando a Misia, descendieron a Troas, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Noten, una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, hay miles de ejemplos en toda la Biblia. Yo solamente te estoy sacando algunos. En este caso, la visión del varón macedonio. Pablo estaba durmiendo esa noche y de pronto el Señor lo instruye, y como él era entendido y tenía discernimiento espiritual, Dios le dice a dónde tenía que ir para que no pierda el tiempo, eclesiológicamente hablando. Constantemente era instruida. Entonces Dios le muestra una visión y Pablo entendía que tenía que ir a Macedonia, no a donde él quería, no a donde a él se le dé la gana, sino a Macedonia. ¿Se dan cuenta todo el fundamento bíblico que estamos mostrando para que vean la dinámica del Espíritu Santo? Pablo era instruido por el Espíritu. Cristo y los ángeles lo instruían en el Espíritu. Cristo y los ángeles lo instruían a Pablo en la virtud del Espíritu para que Pablo sepa lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Era un apóstol guiado por el Espíritu Santo, y así también nosotros vamos a recibir visiones para que sepamos a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Instrucción divina, instrucción celestial. Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, 9 al 20. Ya lo conocen, pero bueno, tenemos que tomarnos el trabajo de leer esto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 20, dice lo siguiente, por favor presten atención. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino un gran hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales, cuadrúpedos de la tierra y de reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez diciendo: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y sigue diciendo, hermanos, versículo 16: y esto fue hecho por 3 veces. Por 3 veces, por 3 veces, noten, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17, y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión esta? La visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y ahora noten, después de la visión, noten los versículos 19 y 20. Y les comento algo, hermanos. Tomen nota y ya quiero que en este mismo momento subrayen los versículos 19 y 20, porque con los versículos 19 y 20, hermanos, yo los destrozo en el debate a los testigos de Jehová. Porque yo les muestro acá que el Espíritu Santo habla por sí mismo con los versículos 19 y 20. Yo he dejado callado testigos de Jehová que estaban destruyendo un par de almas ahí cuando hablábamos con respecto al tema del Espíritu Santo, y haciendo sanos debates yo le mostraba, ¿y por qué acá el Espíritu Santo, si es una energía, por qué habla?
Si uno estudia un poco de lingüística y psicolingüística, hermanos, uno tiene que saber que si hay lenguaje, hay inteligencia que le precede. Donde hay lenguaje, hay inteligencia. Y si hay inteligencia, tiene que haber un tipo de lenguaje. Pero hay gente que no conoce la relación entre inteligencia y lenguaje. Entonces, pero acá noten el versículo 19 y 20. Pedro ya ha tenido un éxtasis y ya ha tenido una visión. Y ya tendría que haber sido suficiente para que entienda. Y encima, como si fuera poco, cuando ya sale de la visión y lo buscan estos hombres, ahora viene el verso 19 y 20 y dice, y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu. Noten cómo el Espíritu Santo habla. Y le dice, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Cuántas veces se le presentó la visión? 3 veces. Simbolizaba 3 hombres. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo, dice el Espíritu Santo, yo los he enviado. El Espíritu Santo se muestra acá de una manera tremenda, hablando por sí mismo, lo cual demuestra que no es una energía, sino que es un ser personal que tiene inteligencia, porque para que denote lenguaje, tiene que tener inteligencia. ¿Se va entendiendo, queridos hermanos? Entonces yo por ahí reniego con los antitrinitarios, los unitarios, los binitarios, los testigos de Jehová, porque no tienen idea de lo que ellos hablan. El Espíritu Santo es un ser pensante porque tiene lenguaje. Y al ser un ser pensante ya no es una energía. Ahora, los antitrinitarios dicen, Cristo es el Espíritu Santo. Y sí, amén, no te discuto, pero esa es una partecita de la verdad. Esa es una partecita. Yo te puedo mostrar que Cristo es el Espíritu Santo, pero te voy a mostrar en qué sentido. Pero también te puedo mostrar que el Padre es Espíritu Santo. O sea que lo que dicen los antitrinitarios a mí no me hace ni cosquilla, porque yo te puedo mostrar más de lo que ellos te muestran, pero eso no niega de ninguna forma la existencia de las 3 personas de la divinidad. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que estudiar esto. Versículos 19 y 20, vemos algo maravilloso. El Espíritu Santo hablando y terminándole de aclarar la visión que ha visto para que él no dude. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Le da certeza, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Noten las instrucciones que daba el Espíritu Santo: anda para allá, no vaya para allá, vení para acá, haz esto, haz aquello, no dudes de ir para allá. Después vemos un montón de otros textos donde dice, pero el Espíritu Santo le prohibió ir a predicar el Evangelio allá, pero le dijo que vaya para acá, pero le prohibió allá, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos casos, pero no podemos pasarnos toda la vida estudiando esto, porque hay que continuar. Yo solamente estoy presentando algunos ejemplos, hermanos. Todo eso que ustedes acaban de ver es lo que vamos a experimentar durante el poder de la lluvia tardía. Algo hermoso. La lluvia tardía realmente va a ser un refrigerio en el cual nosotros vamos a ser realmente dotados con la potencia del Espíritu de Dios para poder triunfar, incluso aunque tengamos que morir, hermanos. Porque incluso hasta el martirio es un don poderoso del Espíritu Santo. El martirio está diseñado para ganar almas. El martirio está diseñado para triunfar. El martirio está diseñado para salvar almas. Es un don poderoso. Pero el diablo no lo entiende ese don y él cree que gana cuando mata a un cristiano. Y no tiene idea para qué Dios usa el martirio. Les pongo otro ejemplo. A mí, hermano, esto me fascina estudiar estas cosas a mí, porque me da luz, me hace ver que en la lluvia tardía no vamos a estar solos. Capaz que haya un hermanito, una hermanita que tenga que estar en una cárcel. Ahí lo van a ir a visitar los ángeles. Ahí se le aparecerá Cristo. Ahí le hablará el Espíritu. Y les pido a los hermanos que están escuchando mis temas que por favor oren por mí. Les comento por qué. Ya próximamente, si Dios lo permite, vamos a hacer 50 clases de la lluvia tardía
Y en estas 50 clases llegamos hasta el fin del tiempo de gracia. Por eso es que es larga la serie y cada una de estas clases también son largas. A veces llegamos hasta cerca de 2 horas. Pero les pido que oren, hermanos, porque después tengo que retomar la serie de la divinidad de Cristo, tengo que retomar la serie de la humanidad de Cristo, tengo que empezar la serie de la divinidad del Espíritu Santo, tengo que empezar la serie sobre la Trinidad y tengo que empezar la serie sobre la naturaleza divina. Son muchas cosas las que hay que estudiar. Entonces, le pido a los hermanos que oren por mí para que Dios me pueda seguir ayudando, así yo pueda continuar con estas clases bíblicas, así demos esperanza a los hermanos, porque ahora estamos viendo la otra cara de la moneda. Vemos cómo en la virtud del Espíritu Santo, en la potencia del Espíritu Santo, Cristo y los ángeles estarán con nosotros. Cristo y los ángeles, hermanos, realmente estarán con nosotros. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Les voy a poner otro ejemplo, mis queridos hermanos en la fe. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Veamos otro ejemplo, porque hay muchos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de las direcciones de Dios. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas, varios o muchos, tanto varios o muchos, a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Iba a haber un hambre, necesidad, pobreza. Entonces, gracias a esa visión, han determinado qué era lo que iban a hacer. Agabo les dice: muchachos, viene un hambre, yo les doy la visión, y gracias a esa visión supieron lo que iban a hacer. Pongamos otro ejemplo, Hechos capítulo 21. Vamos a Hechos capítulo 21, versículo 10 al 15. Hechos capítulo 21, versículo 10 al 15, vamos rapidito. Y dice lo siguiente, hermanos. Hechos capítulo 21, versículo 10 al 15. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, el mismo Agabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días, apercibidos, subimos a Jerusalén. Instrucciones por todos lados, hermanos. Realmente yo veo en la Biblia instrucciones por todos lados, ¿sí? Y después hay muchos textos, hermanos, que muestran cómo eran instruidos. Por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 16. Vamos a Hechos capítulo 16 y dice el versículo número 5 al 7, otro ejemplo. Hechos capítulo 16, versículo 5 al 7. Tomen nota de todo el fundamento bíblico que estamos dando. Hechos capítulo 16, versículo 5 al 7 dice lo siguiente: así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día.
Y sigue diciendo, versículo 6, y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Nosotros queremos ir a predicar, dice Pablo. No, les fue prohibido por el Espíritu Santo, les prohibió hablar la palabra en Asia. Y noten el versículo 7, y como vinieron a Misia, tentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu Santo no les dejó. ¿Quién es el capo de la iglesia cuando hay potencia del Espíritu Santo, hermanos? El Señor Espíritu Santo, que es Dios, que es la tercera persona de la divinidad, según la Biblia y según el espíritu de profecía. Hermanos, vemos un montón de ejemplos que nos muestran que cuando hay potencia del Espíritu Santo, en la virtud del Espíritu Santo y en la potencia del Espíritu Santo, somos directamente, hermanos, instruidos por Cristo y los ángeles. Y a veces el Espíritu Santo solo nos habla, nos prohíbe, no nos deja, nos habla, nos instruye, nos da consejos. Todo el Nuevo Testamento, cuando estudiamos la iglesia primitiva, vemos que el Espíritu Santo hacía y deshacía según su voluntad. El Espíritu Santo guiaba. Por eso, cuando hablamos de visiones, sueños y profecías, nosotros tenemos que entender que cuando descienda la lluvia tardía, vamos a estar constantemente asistidos por Cristo y los ángeles en la virtud del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, habiendo visto el fundamento bíblico, nosotros podemos redondear diciendo, antes de pasar a las citas del Espíritu de profecía, todas las bendiciones y el enriquecimiento espiritual que vamos a tener cuando descienda la potencia del Espíritu de Dios. Pero si por si acaso a alguien no le quedó claro, vamos a leer lo que dice el Espíritu de profecía, hermanos, si vamos a tener o no vamos a tener visiones, sueños y profecías en la lluvia tardía. Se van a reavivar todos los dones del Espíritu. Yo voy a leer un libro que ya no se edita más, que yo lo tengo, que se llama Testimonios Selectos, tomo 2. ¿Sí? Testimonios Selectos, es todo un libro. Ya no se lo edita más este libro, pero es muy lindo, donde hay citas que no están en otras partes, hermanos. En este libro, hermanos, en la página 11 y 12, Testimonios Selectos, tomo 2, página 11 y 12. Por favor, les voy a pedir, porque esto ya no es opinión de Hugo Ortiz, les voy a pedir por favor que se concentren ahora en lo que voy a leer. Testimonios Selectos, tomo 2, página 11 y 12. Desde la gran apostasía, rara vez se han manifestado estos dones, y por esta razón los que se llaman cristianos suponen generalmente que estuvieron destinados solamente a la iglesia primitiva. Pero desde la era apostólica hasta hoy, hubo entre los más devotos discípulos de Jesús manifestaciones que las principales iglesias cristianas reconocieron como dones del Espíritu Santo. Así pues, ¿no es más lógico atribuir a los errores e incredulidad de la iglesia la razón de que hayan sido tan raras esas manifestaciones que suponer que Dios le haya retirado este favor a la iglesia? Y ya después en privado les voy a contar unas cosas a ustedes, y al hermano Bernardo Juárez y a los chicos del grupo les quiero comentar algo. Un llamado de Dios, hermanos, que está haciendo ahora, que ya después en privado se los voy a comentar. Pero en fin, hermanos, dice así: cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas de la iglesia primitiva, ¿y cuándo va a pasar eso, hermanos? En la lluvia tardía. Y un poquitito más antes, ¿cuándo pasa? Ahí está. ¿Cuándo empezamos a volver a un reavivamiento de la piedad primitiva como nunca se ha visto desde los días apostólicos? En el reavivamiento y la reforma. Hermanos, esta cita es impresionante. Disculpen que acá
Bien, ahora por favor presten atención, hermano, porque esto es instrucción sagrada para ustedes. Yo cuando he leído esto, hermanos, me ha asombrado mucho, y ya después en privado les voy a contar algunas cosas. Cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas de la iglesia primitiva, como seguramente lo hará bajo la influencia del postrer mensaje, sobrevendrá la lluvia tardía y se reavivarán todos los dones. ¿Cómo dice? Sobrevendrá la lluvia tardía y se reavivarán todos los dones. La lluvia temprana sobrevino al comienzo de la era cristiana, en la época de la sementera del Evangelio, para que germinara y arraigara la semilla. Entonces la iglesia disfrutó los dones espirituales. Y cuando al final de la dispensación cristiana sobrevenga la lluvia tardía para madurar la áurea cosecha destinada a los alfolíes de Dios, entonces se volverán a manifestar en toda su plenitud los dones del Espíritu Santo. ¿Que ustedes creían que nosotros íbamos a andar sufriendo, pasando hambre, siendo torturados y martirizados sin ningún don? Pero por favor, porque si es así nadie va a querer sufrir. Nadie va a querer sufrir así. Pero Dios nos va a enriquecer con la lluvia tardía. Y si no me han entendido lo que acabo de leer, voy a volver a leerlo. Entonces la iglesia disfrutó de los dones espirituales. Y cuando al final de la dispensación cristiana, sobrevenga la lluvia tardía para madurar la áurea cosecha destinada a los alfolíes de Dios, entonces se volverán a manifestar en toda su plenitud los dones del Espíritu Santo. En toda su plenitud. Con esto concuerdan las palabras del profeta citadas por Pedro. Y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, fuego, sangre y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y aplica esa porción a la lluvia tardía. A la lluvia tardía y a todos los dones. Hermanos, todos los dones del Espíritu Santo se volverán a manifestar. Se reavivarán todos los dones del Espíritu Santo. Se volverán a manifestar en toda su plenitud. Si seguimos leyendo, hermanos, un poquito más, leo Joya de los Testimonios, tomo 3. Vamos a Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 284 y 285. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué realmente la lluvia tardía va a ser un total refrigerio para el pueblo de Dios? ¿Y por qué tenemos que procurar estar preparados para recibirla? Porque el que recibe la lluvia tardía queda sellado para salvación, pero no tan solamente sellado para salvación, sino totalmente enriquecido con potencia del Espíritu y potencia de dones. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 284 y 285, dice lo siguiente. Satanás estudia la Biblia con cuidado. ¿Y nosotros no la estudiamos? Él estudia la sabática con cuidado, hermanos. Estudia la Biblia con cuidado, con cuidado estudia la Biblia. Y yo me acuerdo que debatía con algunos críticos míos que ni estudiar la Biblia saben, pero el diablo la estudia con cuidado. Y mis críticos estudiaban mal. Parece que el diablo les ganó a ellos.
Noten, Satanás estudia la Biblia con cuidado. Sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. Y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. Y ahora noten, es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que vive en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. ¿Y qué vamos a experimentar? Noten. ¿Qué vamos a experimentar? Por favor, noten. Andará en la luz que emana del trono de Dios. Noten, ¿qué va a pasar? Andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. ¿Cómo? Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Cristo y los ángeles se nos aparecerán en visiones. Se nos aparecerán los ángeles, a veces en visión, otras veces no en visión, sino en forma real, sin necesidad de tener visión. Todo lo que vamos leyendo, hermanos, todo lo que vamos leyendo muestra de que visiones, sueños y profecías para instrucción nuestra, para decirnos correctamente lo que tenemos que hacer, va a ser una realidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a ser instruidos directamente por Cristo y los ángeles en la virtud del Espíritu. Si seguimos leyendo, hermanos, vemos, por ejemplo, Mensajes Selectos, tomo 3, página 91 y 92. Mensajes Selectos, tomo 3. Mensajes Selectos, tomo 3, página 91 y 92. Por favor, presten atención a lo que voy a leer acá, hermanos. Hemos llegado ahora a los últimos días de la obra del mensaje del tercer ángel. ¿Cómo dice, hermanos? Hemos llegado ahora a los últimos días de la obra del mensaje del tercer ángel, cuando Satanás actuará con creciente poder, porque él sabe que el tiempo es corto. Al mismo tiempo, recibiremos por medio de los dones del Espíritu Santo diversidad de operaciones en el derramamiento del Espíritu. ¿Cómo, hermanos? Al mismo tiempo recibiremos por medio de los dones del Espíritu Santo diversidad de operaciones en el derramamiento del Espíritu. Este es el tiempo de la lluvia tardía. Diversidad de operaciones, queridos hermanos. Debemos anhelar el descenso del Espíritu Santo en nosotros como pueblo. Debemos humillarnos, hermanos. Todo lo que les voy presentando, mis queridos hermanos, muestra de que a través de visiones, sueños y profecías, como dice Joel 2, 28 y 29, vamos a recibir diversidad de operaciones. Las comunicaciones entre el cielo y la tierra van a ser constantes por medio de los ángeles. Andaremos a la luz que emana directamente del trono de Dios. Ya no leyendo comentarios bíblicos escritos por hombres que tienen falencias, sino directamente por los ángeles, mis queridos hermanos. Yo les hago una pregunta. ¿Debemos o no debemos prepararnos para la lluvia tardía? ¿Están entendiendo lo que antes no podían entender? Donde ahora, recién ahora, podemos entender la otra cara de la moneda de la lluvia tardía. Y sin embargo, hermanos, qué triste es ver que no se enseñan estas cosas. Qué triste es ver que se dan sermones aburridos, aquí o allá, no sé, la verdad que no sé, pero a veces me cuentan, y que siempre se den los mismos temas gastados que uno ya sabe y que ya conoce.
cuando desciende el Espíritu Santo, y con esto voy terminando, hermanos, el que va a dirigir la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Y sabían ustedes, hermanos, que cuando descienda la lluvia tardía, se nos va a terminar de aclarar el tema de Daniel 11, el tema de Apocalipsis 17, el tema del ministerio de la mujer, que tanta pelea tienen los hermanos? ¿Sabían ustedes? Yo les voy a leer una cita de Eventos Finales, página 34, en la página digital. Eventos Finales, página 34. En la página, hermanos, 34, si a ustedes no les concuerda la página, van a ir al capítulo 6 de Eventos Finales. El capítulo 6 del libro Eventos Finales se llama La apostasía. En ese capítulo hay una cita que dice lo siguiente, hermanos. Yo pregunto, ¿se van a aclarar los misterios en la lluvia tardía? Noten, hermanos. La noche de prueba va llegando a su fin. Satanás recurre a toda su potencia porque sabe que le queda poco tiempo. Dios castiga al mundo para invitar a todos los que conocen la verdad a esconderse en la roca y a contemplar la gloria de Dios. No es el momento de encubrir la verdad. No es el momento de encubrir la verdad. Deben hacerse declaraciones positivas. La verdad debe ser expuesta sin disfraz en folletos y libritos. Y se acuerda que el otro día estábamos discutiendo, no, pero hay que tener cuidado de hablar contra la Iglesia Católica. Pero y claro que sí, si no tenemos que hablar mal de la gente, ni de ninguna religión, ni de ninguna iglesia, pero sí tenemos que hablar la verdad. Estamos llamados a hablar la verdad, no a insultar, no a criticar, no a hacer daño, pero sí a hablar la verdad. Noten, no es el momento de encubrir la verdad. Deben hacerse declaraciones positivas. La verdad debe ser expuesta sin disfraz en folletos y libritos. Estos deben esparcirse como caen las hojas de los árboles en el otoño. Aquellos que no han sido santificados mediante la verdad serán subyugados por las tentaciones de Satanás. Serán sus mejores aliados para criticar, calumniar y hacer injusticia. Hay algunos que justo ahora demuestran exactamente lo que harían si tuviesen que enfrentar la tentación o un caso de emergencia. No se puede depender de ellos. Muy pronto se disiparán las nubes con las que las agencias humanas han cubierto la verdad. Por favor, presten atención a esto, porque esto es instrucción sagrada para ustedes, mis queridos hermanos, presten atención. Muy pronto se disiparán las nubes con las que las agencias humanas han encubierto la verdad. Repito, muy pronto se disiparán las nubes con las que las agencias humanas han encubierto la verdad. La verdad que no ha sido claramente esclarecida, ¿cómo? La verdad que no ha sido claramente esclarecida se abrirá ante los que la investiguen como si fuera un tesoro escondido. El Espíritu Santo descenderá con poder sobre su pueblo, aclarando muchos misterios. ¿Cómo dice? El Espíritu Santo descenderá con poder sobre su pueblo. ¿Qué es eso? La lluvia tardía, porque dice que descenderá con poder y sobre su pueblo, no sobre una sola persona, sino sobre su pueblo, todo el pueblo adventista. Y dice así: el Espíritu Santo descenderá con poder sobre su pueblo, aclarando muchos misterios. ¿Quién nos va a aclarar los misterios doctrinales? El Espíritu Santo. ¿Y por qué hablo de los misterios doctrinales? Porque el contexto inmediato anterior dice así:
la verdad que no ha sido claramente esclarecida se abrirá ante los que la investiguen como si fuera un tesoro escondido. El Espíritu Santo descenderá con poder sobre su pueblo, aclarando muchos misterios. Evento finales, página 34, página digital. Entonces, hermanos, yo creo que en esta noche, hermanos, hemos avanzado dejando bien en claro que la comunicación entre el cielo y la tierra, a través de la virtud del Espíritu Santo, en la virtud del Espíritu, en la potencia del Espíritu, va a ser tremenda, porque Cristo y los ángeles se comunicarán con nosotros, y a veces el mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, nos hablará. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que orar más y humillarnos más ante Dios para ir preparándonos sin fanatismos, sin extremismos, sin cosas raras, hermanos, para que realmente nosotros podamos recibir ese Espíritu Santo y empecemos a tener las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Yo sé que quizás con esta clase no hemos explicado todo, pero bastante ha cerrado el círculo. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si para terminar, ahí nomás donde estamos, nos arrodillamos para hacer una oración? Los que puedan por el espacio. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado tu santa palabra. Te damos gracias por la luz que nos das y porque nos permites mantenernos al paso con el progreso del conocimiento bíblico. Querido Dios, bendice a los miles de hermanos que nos escuchan tanto en directo o en diferido, y te pido, Padre, que ellos nunca pongan sus ojos en mí ni en ningún hombre. Por favor, Padre, guía sus ojos, los ojos de todas las personas que estudian la Biblia, solamente a que pongan sus ojos en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que nos entre en nuestra cabeza y en nuestro entendimiento, Padre, que solamente tenemos que fijar los ojos en Cristo, porque es el que nunca falla. Todo esto te lo dejamos en tus manos y te pedimos que te quedes con nosotros en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.